Son menos. ¿Qué onda? ¿Ya les dio cosita entrar o qué? Vamos a dar unos minutitos para las que se vayan agregando y ahorita empezamos, ¿les parece? Justamente para honrar y respetar su puntualidad, ¿ok? Entonces, bueno, pues esta es la parte 2 de este taller gratuito en el que estamos hablando acerca de los cierres de ciclos, ¿no? Y ya la vez pasada hablábamos un poco como de cuál puede ser la oportunidad que podemos tener como recurso al cerrar los ciclos, ¿no? Y comentábamos la vez pasada como de justamente empezar por uno mismo, ¿no? Y entonces empezar a hacer como ese cierre de las cosas que ya no queríamos que estuvieran como para nosotros, en cuestión de acciones, en cuestión de cómo nos sentimos, ajá. Y entonces, para que así pudiéramos hacer cosas diferentes a futuro, ¿no? O sea, desde ya a futuro. Y comentábamos también que justamente es parte importante empezar a hacer como cosas distintas nosotros para que entonces pudiéramos hacerlas con otras personas, ¿no? Y hoy en particular, pues vamos a hablar del cierre de ciclos con otras personas. Y vamos a enfocarnos en dos aspectos. Uno de ellos es ante la muerte o pérdida de algún ser importante para nosotros, ¿no? Y justo hablaba como de ser, porque no quiero limitarme solamente como al aspecto de seres humanos, ¿no? Sino también, hace un rato comentaban en el otro grupo, ¿no? Como la pérdida de cachorritos que vivió el hermano Fabi, ¿no? Y que muchas veces las mascotas pues también son parte de la familia, ¿no? Hay quien de verdad crea un lazo como mucho más fuerte y significativo con las llamadas mascotas, ¿no? Con los animalitos. Y a veces es un vínculo, yo diría, tan fuerte o a veces más fuerte que con las personas, ¿no? Y entonces también duele esa pérdida. Entonces vamos a hablar un poquito como de las pérdidas y creo que acá también nos enfrentamos como a nivel mundial, como a mucha pérdida en cuestión con este asunto de la pandemia, ¿no? Que sin que quiera meterme como en ese tipo de energía acerca del tema, pero sí en cuestión de cuando vivimos una pérdida, ¿no? Antes de irnos, bueno, primero vamos a hablar de eso y después vamos a hablar como en cuestión de una relación, específicamente pareja. Entonces, algo que creo que es importante que tenemos que considerar, porque a lo mejor a muchas de ustedes les puede estar pasando y quizá no tengan como la claridad de que eso es o a lo mejor les pueda servir para que sea, digamos, con mayor conciencia el cerrar esos ciclos porque se hace de una manera diferente y hablamos entonces de lo que llamamos como síndromes de aniversario. En los síndromes de aniversario, ¿qué es lo que sucede? Pues que justamente nosotros estamos como, digámoslo así, recordando, pero con todo nuestro ser, incluso con nuestro cuerpo, algún aniversario, sobre todo pérdidas, que vivimos y que es, por supuesto, como muy impactante, ¿no? Yo en algún momento les comentaba que para las mujeres que hemos vivido la pérdida de hijos, o sea, bebés, nacidos o no nacidos, pues, es como fuerte. Y que incluso, aunque muchas veces podamos decir así como, bueno, pues sí, ya lo superé, como que pues no, como que no fue tan significativo, pues resulta que sí lo es. Y sobre todo porque muchas veces el cuerpo también vive el trauma. Y lo hago así no porque no lo sea, sino porque no somos conscientes de ello al 100%. Entonces, hay como fechas específicas en las que las mujeres podemos, ante ese tipo de pérdidas, podemos tener cierto tipo de reacciones. Y estas reacciones tienen que ver con el cuerpo, por ejemplo, experimentar un dolor que hayamos vivido en ese momento. Puede ser la cuestión emocional, o sea, de repente sentir como mucha tristeza o ganas de llorar o estar como muy ensimismadas, ¿no? Como en esa nostalgia,
Y también puede haber como la misma, ¿cómo decirlo? En el aspecto cognitivo. Puede que justamente me acuerde que en esa fecha fue cuando tuve o viví esa pérdida. Y entonces, en ese aspecto hay fechas específicas en las que puede suceder. Y una es en la fecha de concepción, que a lo mejor, pero ni siquiera supe. Bueno, pues el cuerpo sí lo sabe. Ajá. Otra, cuando justamente es como la conciencia de me enteré que estaba embarazada. Otra, en el momento de la pérdida, como tal. Entonces, en esas 3 fechas es posible que esto pueda pasar. Entonces, se los comento porque en nuestros síndromes de aniversario, pues también eso pasa cuando estamos conscientes de la pérdida. Esto que a veces hacemos como de manera más clara, ¿no? De, ay, pues hoy cumpliría 1 año de fallecido, tal, ¿no? O ya hace 2 años, o ay, esa fecha es el aniversario de tal persona, ¿no? Entonces, en ese aspecto lo recordamos con mayor conciencia, pero también puede ser que nuestro cuerpo nos avise incluso, eh, hay quien dice como 1 mes, hay quien dice días antes, hay a veces hasta 2 meses con anticipación, depende del evento, nuestro cuerpo nos empieza a avisar. Y hablo del cuerpo en específico porque pueden empezar a sentir como ciertos cambios. O sea, a lo mejor sé específicamente un caso en el que durante toda la convalecencia de la persona que estaba enferma, ella presentaba un dolor de rodillas, ¿no? Por el mismo cuidado que tenía para con el enfermo. Fallece y entonces ahora, como que días antes, 1 mes para ser exactos aprox, empieza con el dolor de rodillas cuando va a ser este síndrome de aniversario, ¿no? Entonces, obviamente ya que lo haces consciente, pues puede disminuir el síntoma, porque cualquier síntoma que se hace consciente disminuye. Es mirado de manera diferente. Sin embargo, está ahí presente porque es la manera en la que también el cuerpo y nuestro sentir nos ayuda a sobrellevar los duelos. Es una manera en la que nosotros podemos lidiar con ese dolor, como por ejemplo, ¿no? Tal cual, yo atiendo el dolor de la rodilla y a lo mejor ahí me pongo una pomadita, me apapacho, me doy un masaje, no sé, me consiento y recostándome, teniendo más cuidado, más consideración conmigo, y esa es una manera de cuidarnos en el dolor. Lo que a lo mejor en ese momento real del evento no se pudo hacer, bueno, ahora es como la manera de sobrellevarlo. Entonces, esos síndromes de aniversario son muy importantes porque les decía, no es que todos se tengan que vivir así como súper intensos o que tenga que registrar así la intensidad en el cuerpo mega y así, no, pero sí es importante que ustedes a lo mejor se chequen, ¿no? Si saben que hay alguna fecha importante, pues a lo mejor que vayan cachando de, pues con razón estas semanas me he sentido como más triste sin un motivo aparente, ¿no? O me he sentido como más sola o con la sensación de necesito apapacho, y entonces que se vayan dando cuenta de cómo eso tiene que ver con ese duelo que están como viviendo. ¿Cuánto tiempo puede tardar ese síndrome de aniversario? Es decir, ¿cuántos años voy a estar repitiendo ese sentir? No hay un número. O sea, no hay un número específico ni que yo les diga, bueno, después de tanto tiempo ya eso no es normal o no está bien o hay que tener. Pues no, realmente es como que hasta que se va elaborando con mayor conciencia y se va acomodando, ¿no? Y eso pues lo sabemos que depende de cada quien. Ahora, si hablamos como de los cierres de ciclos ante las pérdidas por, ahora sí que por fallecimiento, creo que acá lo que es importante tener en claro es que ahora sí que lo único permanente en la vida es el cambio, ¿no? Y que entonces todo tiene un ciclo. Hasta ahora, ¿no? Esta parte de estar en esta vida, pues también sabemos que tiene un ciclo. Y que entonces, así como nacemos, pues también va a llegar un momento en el que el cuerpo muera. Y en ese aspecto es como mucho más favorecedor en el que nosotros tengamos la claridad de que a quien más
es importante mirar en esos momentos es a la persona que se va. Ajá. ¿Y a qué me refiero con mirar? Que a veces más bien volcamos hacia nosotros la mirada en cómo me voy a sentir si no está, o en cómo me estoy sintiendo solo de ver o de pensar que ya no estará aquí conmigo. Uh-huh. Que ya no hará ese tipo de actividades conmigo que hacíamos, que ya no habrá convivencia, que ya no tendré sus abrazos, que ya no tendré su cercanía. Ajá. Y eso es lógico, sí, por supuesto. No, es como, yo les diría, es como inevitable pensarlo, porque en el momento en el que también pensamos en el otro, pues en automático me lleva a, ¿y yo qué voy a hacer? ¿No? ¿O qué va a pasar conmigo? ¿O qué situaciones van a cambiar? Uh-huh. Entonces, les decía, es como mirar al otro, porque también es importante honrar, ajá, esa elección consciente o inconscientemente que está haciendo, ajá, y que muchas veces también para ellos es difícil como despedirse. Uh-huh. Hay gente a la que le cuesta mucho trabajo dejar su cuerpo por diversas razones, ¿no? Porque estoy preocupada por qué van a hacer los demás, por ejemplo, cuando se tienen hijos, porque estoy preocupada, y los hijos a cualquier edad, ¿eh? O sea, porque se van a quedar, porque qué va a pasar, porque se están peleando, porque no hablé con alguien, porque tengo un pendiente, porque tengo a lo mejor cosas que no he dicho y que eso me tiene como sosteniéndome aquí. Uh-huh. Y entonces, en esa parte es en donde yo también les decía, es importante mirar al otro, porque ese otro es cuando necesita que nosotros también le ayudemos a soltar y soltarnos y soltar lo que tiene pendiente acá, para que entonces pueda irse con mayor amabilidad. Yo les he comentado que por supuesto no es lo mismo cuando hay una pérdida que está anunciada, ¿no? Como yo les decía, en una enfermedad en donde como que se va deteriorando poco a poco, ¿no? Y entonces como que uno se va haciendo la idea de esto es posible que pase. Uh-huh. No es lo mismo cuando es de una manera inesperada, como tampoco es lo mismo cuando yo lo veo a cuando no lo veo. Ajá. O sea, de repente en la mañana se fue y ya no lo volví a ver. Ese tipo de pérdidas son mucho más difíciles de elaborar porque cognitivamente nuestra mente necesita ver un cuerpo, ajá, para que entonces yo entienda que murió. Y aún así a veces nos cuesta trabajo, ¿no? A veces parte de las etapas del duelo, pues justamente es como esa negación. Y aún así, como yo les decía, viendo el duelo o habiendo vivido el momento de la despedida, a veces cuesta trabajo y es como, ay, sí, no lo habré soñado, no irá a regresar, igual y alguien me va a decir que esto es como una broma, ¿no? Un mal sueño que estoy teniendo y voy a despertarme y va a estar ahí. Ajá. Entonces, eso pasa. Entonces, ahora imaginemos cuando no hay un cuerpo que yo no veo y que entonces eso se alimenta mucho más como la duda de, ¿realmente estará muerto? ¿No? ¿Realmente ya no irá a regresar? Ajá. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar. Y les decía, es importante mirar al otro porque esto, si nosotros podemos tener como recursos para darles mayor facilidad para cuando tienen que partir, eso es como muy importante. Ellos también estarán como muy agradecidos de que así sea, a diferencia de cuando estamos como en esta parte de mucho dolor hacia nosotros y tampoco a veces en esos aspectos ni siquiera podemos mirar que esa es una posibilidad de despedida mucho más real, ¿no? Yo he hablado con personas que a lo mejor me dicen, no, yo preferible que no lo vi, mejor así porque prefiero recordarlo como era en vida, ¿no? Respetable, válido, ¿no? Hay gente que a lo mejor yo considero así, es como tener la fortuna de despedirte de una u otra manera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor no pueden ya hablar, porque a lo mejor hay personas que no pueden decirte lo que realmente quisieran decirte. Cuando la hay, pues qué genial, mejor aún, ¿no? Porque pueden como que todavía decirse lo que se quieren decir en ese momento y a veces ese momento favorece en el aspecto de que
es como a lo mejor cuando yo me doy el permiso de abrirme y decirte lo que realmente quería decirte y que me guardé durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces eso acerca muchísimo. Hay quien no puede hacerlo, pero a lo mejor a través de una mirada, de un contacto, te estoy diciendo esta otra parte de despedirme, ¿no? Y entonces eso a veces ayuda también a llevar ese duelo, porque me despedí, sí es doloroso, porque no quiero decir que no se vaya a sentir o que si yo me despido, ay, entonces yo ya puedo decir, ay, pues qué bien. No, a veces no es tan sencillo. Mucho hemos hablado que también en esa cuestión tiene que ver como el tipo de vínculo y de relación que tenemos con la persona. Y digo vínculo y relación porque no es lo mismo. A veces de repente a lo mejor dicen, oye, pues ¿qué crees? Que falleció tu papá, pero pues resulta que yo con mi papá nunca conviví, ni lo conocí, ni nada más supe que era él y se llamaba así, pero pues no tuve relación, ¿no? Hay un vínculo, pero no hubo una relación, entonces pues obviamente a lo mejor no va a ser tan significativo. A lo mejor sí, porque resulta que a lo mejor yo fui la que siempre se quedó con el anhelo de hablarle, de convivir, alguna vez me buscó y compartimos y por situaciones volvimos a distanciarnos, no sé, la historia de cada quien. Pero eso también es importante considerar en esta cuestión de las pérdidas. Entonces, debido a ese vínculo, también muchas veces es la resistencia a soltar, ¿no? O sea, obviamente a lo mejor si a nosotros, a la mayoría nos preguntaran, oye, pues, ¿qué opinarías tú de que las personas que son importantes o significativas para ti en ese momento se fueran? Pues a lo mejor no es tan simple, ¿no? No es tan sencillo decir, pues si es su elección está bien, ¿no? O sea, es difícil llevarlo. Sin embargo, les decía, creo que sí es muy importante pensar en el otro. Y en este aspecto estuve yo pensando en algo que alguna vez, ante la pérdida que viví de mi papá, me comentaban, ¿no? Y justo agradezco haber estado contenida en esos momentos por todo mi grupo de maestros, porque para mí fue muy difícil, ¿no? Pero les decía, en ese sentido, entendí cómo era justamente mirar con dignidad a la persona, incluso hasta para partir. ¿Por qué? Porque yo les preguntaría, ¿qué pasaría si a lo mejor a ustedes les dijeran que se tienen que quedar en un lugar en donde no quieren estar? O que se tienen que quedar con la persona que ya no quieren estar. O que se tienen que quedar con una condición que ustedes no quieren tener. Y a lo mejor no nos vayamos como a cuestiones muy intensas, ¿no? Cotidianas. Ahí pónganse ahorita en donde están. ¿Qué pasaría si ahorita donde ustedes están y las que están a gusto les dijeran, no, pues te vas a cambiar, fíjate que ya vas a tener que estar bajo estas ciertas condiciones en donde yo te diga? A lo mejor nos adaptaríamos, pues ya qué, ¿no? O pues ya tendría que ver, Pero, ¿y qué pasaría si les dijeran que se van a tener que quedar bajo ciertas condiciones con las personas que a lo mejor no se sienten tan a gusto, que ustedes, les decía, ya no están en una condición que de verdad les favorezca o les agrade? Eso sería un poquito más complicado, ¿no? Como que ya lo pensaríamos más. Y muchas veces es en eso en lo que nosotros tenemos que pensar cuando nos soltamos a las personas que fallecen. ¿Por qué? Pues porque justamente les decía, es una elección de manera consciente o inconsciente, ¿no? Y digo consciente porque también es como hay gente que, de verdad, sí hay gente que va preparando su muerte independientemente de que la haya elegido de una manera u otra desde antes de llegar acá, ¿no? Pero la va preparando porque va haciendo incluso como de esta manera gradual. Hay quien eligió morir de manera repentina porque fue lo mejor así, ¿no? Y entonces desde ahí nosotros tenemos que respetar que esa fue su manera. E incluso si murió en manos de alguien más, por ejemplo, asesinatos.
un robo, ¿no? En donde estamos ahí o forcejeamos una pelea, un asalto, un secuestro, no sé, situaciones así. Entonces, ese aspecto es importante reconocer que fue su elección así como pasó. Y la otra, que muchas veces también tenemos que respetar las condiciones de vida que tienen y que a lo mejor para ellos no es digno quedarse de esa manera. Por ejemplo, las personas que han sido como muy productivas en su vida o como que todo el tiempo han como hecho las cosas por sí solos, ¿no? Y que de repente se ven en condiciones de dependencia de los demás. Porque no me puedo mover, porque me tienes que dar de comer, porque me tienes que atender, porque hay a quien hasta le tienes que cambiar un pañal, ¿no? Y a veces eso se va volviendo poco digno para ellos y no es algo que estén cómodos viviendo, aunque así haya sido su elección a nivel inconsciente, pues. Ajá. Pero en el momento consciente no está padre. Y entonces, en ese sentido es en donde les comento, si vemos esa parte, no es que yo pueda decir, bueno, pues entonces siendo así, ¿no? Pero sí nos lleva a tener como mayor respeto, digo yo. ¿Cómo podemos estar como más en tranquilidad? Lo hago así porque pues a veces hay ese altibajo también de emociones, ¿no? Hay momentos en los que podemos como lidiar más con esa pérdida y hay otros en los que sentimos que no podemos y hay otros en los que podemos como hablar de las personas y ya no llorar y otros en los que lloramos, ¿no? Entonces, ese altibajo de emociones, por eso digo tranquilidad, cuando justamente podemos estar, y creo que eso es muy básico, lo más en paz posibles con las personas que son importantes para nosotros. Digo, sería lo ideal en general, ¿no? Pero a veces es medio complejo, ¿no? Entonces, si podemos estar como en esa paz, o sea, créanme que yo siempre que hablo como de estos temas les digo, de verdad, o sea, aquellos que aún tienen a las personas que son importantes para ustedes, porque no quiero irme solo a los papás o a los hijos, o en ese sentido, creo que es importante tener como esa situación en donde quizá dejar de lado, en medida de lo posible, ¿verdad? Como esos conflictos que a veces nos hacemos de a gratis, ¿no? O el hecho de mi resistencia para no hablar o solucionar con alguien, ¿no? O el que yo doy por hecho que ahí va a estar todavía un buen tiempo y que todavía puedo seguir enojada como 3 meses más, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, yo siempre les digo, ante una situación así, creo que es momento como de mayor, la vida también nos dice a nosotros, actúale, ¿no? Para solucionar esto lo más que puedas antes de que se vaya. Y también es cierto que, como dirían por ahí, pues nadie tenemos como en ese aspecto la certeza de qué día y a qué hora vamos a dejar este plano, ¿no? Por lo menos no de manera consciente. Entonces, en ese sentido, pues creo que sí es importante empezar a valorar como la presencia de los demás en nuestra vida y también respetar el momento en el que deciden partir. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para las personas que han partido y que se van antes que nosotros? Justamente mostrarnos en mucha gratitud por lo que compartimos juntos. Por todo aquello que vivimos, por todo aquello que experimentamos, por todo aquello que nos dimos. Y por todo eso, mostrar esa gratitud de que así fue vivido. Y la otra es honrarlo con nuestra propia vida. ¿Cómo con nuestra propia vida? Continuar viviendo. En algún momento hicimos un ejercicio que se lo voy a sugerir para quien no lo haya hecho en el taller pasado, o quien lo quiera hacer incluso hoy, es bastante bueno. Y ahí les va. Ese sí, anótenlo para que ustedes lo hagan como con esa calma, pero ahí les va lo que tienen que hacer, ¿no? Si acaban recién de perder a alguien, lo primero que les sugiero es que se muestren con total gratitud acerca de todo lo que vivieron. ¿Cómo puedo hacer eso? Como ustedes quieran, o sea,
puedo hablarlo así como me están escuchando a mí, decir gracias porque compartimos esto, gracias por todo el tiempo que me acompañaste, gracias por tu apoyo, gracias por estar conmigo, así. Puedo hacer una carta también, ajá, o puedo decírselo en una visualización. ¿Cómo es una visualización? Pues así cierro mis ojitos, imagino que está frente a mí y le empiezo a decir las cosas como me hubiera gustado decírselas, o si tuve la fortuna de decírselas, pues no está de más repetírselas, ¿no? Entonces, me muestro primero como en total gratitud. 2, honro su vida y su elección de morir. ¿Cómo es eso de honrarlo? O sea, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que decir? De preferencia, honrar, por lo menos, déjenme bajar un poco la cámara para que me vean. Pongo mi mano aquí e inclino mi cabeza así, por lo menos. ¿Por qué? Porque eso es un símbolo de bajo mi cabeza, que es mi mente, y dejo de estar como a través de mi mente de no fue justo, no tenía por qué ser así, mi vida ya no va a ser la misma, y sí, no cambia, pero no tiene por qué ser terrible, ¿no? A lo mejor hasta estoy enojada contigo porque hay quien puede vivirlo como de me dejaste, ¿no? Entonces, en esa parte, bajo la mente y hago contacto con mi corazón. Eso es honrar. Honrar quiere decir que yo voy a respetar que esa fue su elección de vida, así como fue, así como lo vivió. Si vivió con esta cuestión por una enfermedad, si fue como les decía, en un destino en común con un evento trágico, lo que haya sido, ese es honrar la vida. Me muestro en gratitud por haberlo compartido. Y honro también la muerte, porque justamente entonces también digo, sí, esa fue su elección. Con todo el dolor de mi corazón, así fue. ¿Me sigue doliendo? Sí. ¿Vale? Ese es como el momento de la honra. Luego, lo que van a hacer es entonces mirar a esa persona si ustedes tienen a más familiares, mascotas, personas significativas, porque bueno, pueden ser amigos, pueden ser conocidos que para ustedes eran significativos, los ponen a todos así como si los vieran en una foto. Y luego, eso lo pueden hacer así visualizando, ¿sale? O sea, como nada más en la imaginación voy a llevarme a ese proceso. Ya que estén ahí, entonces los ponen a todos como si estuvieran en el cementerio. Es decir, acostados. Ah, pero que a mi familiar lo cremaron. Ok, también hay, se me fue el nombre ahorita, díganme cómo se llaman, gavetas, ¿no? En donde ponen las cenizas y el punto es, están en un campo santo. Y entonces ahí ustedes van a ir a sus muertos y se van a visualizar acostados con ellos. Ahí es muy importante que ustedes registren justamente cómo se sienten de estar ahí. Y que ustedes vean cómo están sus conocidos, familiares, gente significativa, de que ustedes estén con ellos ahí. Si es en gaveta,
es que me están poniendo acá un comentario, dice, no entendí, yo me acuesto con ellos en la gaveta, si están en gaveta, o sea, si son cenizas, solo visualicen como si estuvieran ustedes también ahí al lado, así acostaditos con ellos, no importa si los cremaron y están en cenizas, o sea, acostaditos en un camposanto, ¿no? En el cementerio, en el panteón. Generalmente, a ver, pero estoy pensando si les digo eso o no hasta que lo experimenten. Ok, no, hasta que lo experimenten. Entonces, después de eso, ustedes se van a levantar. Van a volverlos a mirar así como si estuvieran frente a ustedes. Y les van a decir la siguiente frase. Ese no es mi lugar. Exacto. Ese no es mi lugar. A partir de hoy, honro su vida y su muerte, quedándome yo en la vida. Así es, Carla. ¿Sale? Y entonces vuelven a hacer esto, a honrar esas historias, esa vida. Y para finalizar esa visualización, ustedes se van a dar la vuelta como si sus familiares, conocidos, gente importante se quedara a sus espaldas. Ajá. Eso lo pueden, les decía, hacerlo así como tal, lo hago, o sea, me levanto y pongo a alguien y me doy la vuelta, ¿sí? Yo digo en vivo y a todo color, o puedo visualizarlo y solo imaginar cómo me voy sintiendo. También funciona. Dar la vuelta y dejar a los muertos en donde tienen que estar los muertos y yo ir a la vida es eso. Ajá. Que yo pueda ir a la vida, a lo que todavía hay para mí en esta vida. Y les decía, la mejor manera de honrarlos es quedándonos en la vida porque hemos elegido coincidir ese tiempo, hemos elegido esas experiencias de vida con esas personas, hemos elegido y ellos han elegido que ese sea el momento y que entonces nosotros hemos elegido otro. Y así como honramos nuestras elecciones, honramos las de ellos. Ajá. ¿Alguna duda de esto? ¿Algún comentario aparte de los que ya me pusieron acá? Me pusieron ahí como, dice Daisy, no, a mi mamá no le gustó que yo estuviera ahí. Exacto. Y Carla pone, mi abuelito se sintió feliz por mi compañero, pero aún no es mi momento o algo así percibí. Sí, generalmente eso pasa. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, así es, Gaby. Ok, Cris. Sí, entonces les decía, esa parte, y si ustedes en ese momento antes de que se den la vuelta y vayan a la vida, quieren leerles la carta que ustedes le hicieron, como mostrar como esa gratitud o ese recuerdo, ese es el momento ideal para hacerlo. Y ojo, en esta parte es muy importante que aunque nosotros hablemos de esto, el proceso como de vivir, continuar nuestra vida con la falta de alguien, es un proceso diferente para cada quien completamente distinto. ¿Por qué?
porque hay quien puede también vivirlo desde esta parte de qué bien, para mí está mejor, obvio, lo voy a extrañar, obvio, ya sé que no va a estar acá, pero para mí mejor porque ya estaba siendo muy difícil para la persona, porque a lo mejor no me gustaba verla como con tanto dolor, porque a lo mejor, bla, ¿no? Y entonces puedo sentirme mucho más tranquila porque su decisión, porque qué bien, porque estuvo, sí, que bueno, eso también está padre y no quiere decir que no me importe, que no me haya dolido, ¿no? Uh-huh. Cada quien llevamos un proceso diferente, lo sentimos o lo vivimos de manera distinta. Uh-huh. Entonces, ¿qué puede pasar también? Esto que les decía, pues que haya momentos en donde a lo mejor me siento mejor, hay otros en los que me vuelvo a acordar y me vuelve a doler, hay otros en los que como que digo, ¿no? Como neutral, pero eso también es parte del mismo proceso. Entonces, pues ahora sí que hasta que vamos como viviendo de una manera diferente con la ausencia de alguien. ¿Está? ¿Vale? Ajá. Ya perdí algunos comentarios. Dice Cris Cadena, yo no siento culpa cuando murió mi mamá, yo me quedé dormida. Luego dice Bones, siempre que pasa algo significativo en mi vida, sueño con mi abuelita, pero ella me hace sentir una sensación rara, como de culpa de algo, y en este ejercicio sentí paz. Ah, qué bien, qué gusto. Dice Cris Cadena, exacto, es una nueva forma de vida. Uh-huh. Dice Karina Silva, lo podemos hacer aunque sintamos que tenemos el ciclo cerrado con nuestros seres queridos que ya no están aquí. Ay, otra vez a mí. Lo podemos hacer, o sea, la visualización, aunque sintamos que tenemos el ciclo cerrado con nuestros seres queridos que ya no están aquí. Sí, sí. Dice Fabi, Marce, ¿puedo hacer este cierre con una anterior pareja con la que ya había hecho mi cierre de parejas, pero este año esta persona murió y ya no lo volví a ver? Sí, Fabi, porque es diferente. Es muy diferente, créanme, mucho, muy diferente que la persona murió, o sea, esto que les decía, ¿no? Mi mente sabe que ya no está, independientemente de que yo ya no lo vea. Pero cuando dejamos de ver a alguien, ajá, pareja, amigo, conocido, lo que sea, muchas veces nos preguntamos así, sobre todo después de que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Así como, ¿qué será de? Pero damos por hecho que sigue aquí. Ajá. O sea, ¿qué será de su vida? ¿Qué andará haciendo? ¿Dónde estará? ¿No? Por hecho que está aquí. Cuando alguien fallece, sabemos que no está aquí. Y es un cierre diferente porque con lo anterior pensamos que en algún momento existe la posibilidad de que me lo vuelva a topar así frente a frente. Uh-huh. Y cuando alguien fallece, no, o sea, no en este plano, ¿no? O sea, ya sé que eso no va a pasar. Ajá. Entonces es diferente. Sí, sí es diferente como hacerlo así. Entonces sí, aunque hayas hecho un cierre, porque aparte el cierre fue como de pareja, no una despedida. Y esto es una despedida momentánea, ¿no? Digo momentánea porque para las creencias diferentes, pues, ¿no? Ajá, sí, amo. Dice Daisy, yo sí elegí quedarme en el reclamo por su abandono durante mucho tiempo. Ahora me da pena pensar en que volteaba al cielo cada que hacía cada vez menos mi berrinche, al grado de decirle, y no te voy a dejar descansar porque me traicionaste. Ay, Qué fuerte. sí, Digo, a veces, ¿saben? A veces el enojo es lo que nos mantiene activos, ¿no? O sea, a veces estar enojados evita que yo me deprima y me hunda, ¿no? Entonces prefiero estar como enojado porque es lo que me mantiene activo, pero bueno, pues hay otras maneras de mantenernos en la vida, mucho más amables. Ajá, ya son todos, ¿verdad, a mí? y ya son todos, sí, todos. Va, entonces, sí, ahora, Daisy, no quiere decir que esa emoción que tú tienes esté mal o que sea inadecuada. Insisto, ante ese tipo de situaciones, cada quien lo vivimos diferente por
lo que sea, o sea, por la relación que tenía, por el vínculo, por lo que representaba para mí, por cómo fue, o sea, pues por muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, la invitación acá es que justamente en este cierre que estamos hablando, pues también podamos como verlo de una manera diferente y llevemos nuestra vida, ¿no? Con mayor amabilidad, con mayor tranquilidad para nosotros y soltando a las personas, no el recuerdo, eso es diferente, ¿no? Y digo, porque el recuerdo, pues afortunadamente nos va a acompañar. Y digo afortunadamente porque eso nos lleva como mucho en ese sentido de sentirnos acompañados, ¿no? De recuperar ciertos recursos que a lo mejor nos dio esa persona. A lo mejor si yo incluso me acuerdo de cierto momento en específico, de varios momentos en que compartí con la persona, hace que emocionalmente también tenga otro impacto, ¿no? Entonces, por eso digo, afortunadamente, así es, ¿no? Eh, quien recuerda, por ejemplo, también a la gente que se ha ido como desde esta parte de, y recuerdo el daño que me hizo, porque a lo mejor fue cierto, pues, o sea, estoy pensando en gente que, no sé, vivió algún tipo de abuso, de maltrato, de violencia, y demás. Creo que lo importante acá es justamente sanarnos. Uh-huh. Y poder soltar también esa emoción. Por eso también, digo, ahorita que lo estoy mencionando, también es importante, ¿se acuerdan de la primera actividad que les di el día lunes, ¿no? Y que yo les decía, esas 4 cartitas las vamos a estar haciendo como estos días. Ustedes sabrán si la hacen como con todo, o sea, con cada situación, o en dónde la requiero. Pero en este aspecto también pueden hacer si han vivido una situación así y eso es algo que las mantiene enganchados. Acuérdense lo que decíamos la vez pasada. Muchas veces estar como en esta historia de es que no le puedo perdonar, que me violentó, que abusó, que me maltrató, que nunca estuvo conmigo y sigo ahí como, es más, lo recuerdo y digo, hoy, o sea, eso me mantiene ahí enganchada. Entonces, eso es de lo que también podemos deshacernos con este cierre. Ajá. Eso es justo lo que voy a escribir en mi cartita de aquello que no me gusta, ajá, de mi sentir o de la relación con esa persona. Uh-huh. Y entonces puedo poner que no y ahí se va a ir. ¿Sale? También eso es justo para que, digo, hay quien también ha tenido como pérdidas o ha vivido las pérdidas con un tipo de relación así que no es como amable, ¿no? Sino más bien un poco nociva, ¿sabes? Entonces ahí la pueden hacer, ¿va? Uh-huh. Dice, dice Wons, sí, pero si mi tristeza la saco con enojo y afecta a otras personas y no solo a mí, así dice. ¿Dice quién? Wons, así. Ah. Ok. Si mi tristeza, ¿qué? La saco con enojo y afecta a otras personas y no solo a mí. Uh-huh. Mira, creo que acá lo que es conveniente hacer es hacernos responsables de nuestro sentir. Uh-huh. Y yo siempre hago como mucho hincapié en eso porque me parece muy básico. Y eso también tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación y lo que les decía la vez pasada. Una es, yo voy a validar el sentir de las personas y el propio. ¿Qué quiere decir validar el sentir? Que entonces yo digo, yo me puedo sentir muy enojada porque así me estoy sintiendo. Ajá. Y respeto que el otro no esté enojado y que esté deprimido, aunque a mí no me gusta verlo deprimido. Ajá. Pero estoy validando su sentir. O sea, validar quiere decir, respeto que tú te sientas así, respeto que yo me sienta así, reconozco que me siento así, reconozco que tú te sientes diferente. Eso es validarlo. ¿Sale? Lo que sí podemos hacer es no validar acciones. Ejemplo, si porque yo estoy enojada, voy e insulto a todos. Esa es una acción. Ajá. Y ahí sí los demás tienen todo el derecho de no validarme en mi acción. Porque a veces queremos que la gente nos valide en el actuar. Ajá. O sea, entiéndeme, Fabiola,
¿no? Que estoy muy dolida y que entonces es mi frustración, por eso vine y te agredí, ¿no? Entonces, pues no, o sea, esa es mi responsabilidad, eso es parte de la responsabilidad emocional. Ajá. Porque entonces es cuando caemos como en esta parte de justificación, ajá, de mi actuar a través de mi sentir, ¿no? Y yo creo que entonces, porque me siento así, yo puedo ir y agredir a todo mundo, o yo puedo no cumplir con las responsabilidades que tengo, o yo puedo no hacer lo que me toca hacer para todos los demás, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo, no sé. Ajá. Entonces, eso es diferente. Acá, por eso yo insistiría en, hay que hacernos responsables de nuestra emoción y de nuestro actuar. Me puedo estar sintiendo así, sí, pero eso es diferente a que yo vaya y agreda o a que yo me desquite con todos o a que yo agarre parejo. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, la mejor manera de validar nuestro sentir y hacer la diferencia con mi acción es primero contenernos a nosotros mismos en esa emoción. Uno, reconocer, porque a veces hasta eso nos cuesta trabajo, ¿no? A veces decimos, oye, es que no, yo te veo así como que estás como muy enojada, como muy irritable. No, ¿no? Y a veces hasta así lo decimos, ¿no? Como en esa parte de, no, por supuesto que no. Y nuestra expresión es así, no, no, por supuesto que no. O sea, lo que pasa es que hace demasiado calor, ¿no? Pero, ajá, entonces hay que reconocerlo para que entonces pueda yo reconocer también qué me serviría en este momento para que ese enojo baje, ¿no? A lo mejor necesito un apapacho y entonces, bueno, pues más fácil pedirlo. A lo mejor necesito solamente descargarlo. Y descargar no quiere decir en contra de los demás, ¿no? Sino descargar sí puedo agarrar la almohada y moquetearla y, no sé, una toalla y morderla. Neto, eso funciona. Ajá. Pero no con los demás. Sino luego las consecuencias, pues resultan un poquito más cansaditas, ¿no? ¿Ok? Ajá. ¿Algo más a mí? No, nada más dice Daisy, sí, cada vez le hago menos berrinche, sé que está conmigo. Ajá, y la otra que yo decía en esta cuestión de los recuerdos, pues es eso, ¿no? Hay veces, por ejemplo, en las constelaciones, algo que hacemos mucho ante la pérdida, y que eso también pueden hacerlo ustedes, por supuesto, es decir, ahora te coloco en mi corazón para que me acompañes siempre. Ajá. Ahora te coloco en mi corazón para que desde ahí me acompañes siempre. Ujú. Y entonces, eso quiere decir que yo te tengo aquí y ahí vas a estar siempre. Ahora sí que ya a gusto de cada quien, ¿verdad? Podemos hacer esta parte de si tengo fotografías, si me gusta platicarles, si no, si solamente hago actividades que hacía con la persona, ¿no? Digo, algo que sí no es como muy recomendable es evitar como todo eso, ¿no? La gente que suele evitar hacer las actividades que hacía, hablar de la persona, tener fotografías, o sea, neto así desapareció del plano, jamás existió, no sé ni quién es, ahí sí es cuando se vuelve un poquito más complicado llevar el duelo. Porque eso tarde que temprano vota y a veces no vota de la mejor manera, ¿no? Y mejor manera me refiero a veces a una sensación de mayor tristeza crónica, un poquito difícil de reconocer y de solventar. Ok, ¿listas? Sí, perfectísimo. Gracias. Ahora vamos como al cierre con las personas relación. En este aspecto, les voy a platicar un poquito, a lo mejor quien ya nos ha visto antes, pues ya se lo sabrá, ¿verdad? Pero bueno, pues no está de más volver a darle una refrescadita a la memoria, ¿no? Entonces, recordemos que elegimos pareja o creamos relación de pareja. Acá podemos incluir también amigos, compañeros de trabajo. ¿Se acuerdan que yo les decía aquí vamos a incluir como relaciones? Y en esta relación vamos a hablar como
digamos, de igual a igual, y a lo mejor las relaciones, por ejemplo, con los jefes, que son como otra jerarquía, pero también tiene como esa relación de dar y recibir, ¿no? Entonces, todas las personas con las que nosotros convivimos, nos relacionamos, independientemente de cómo sea la relación, o que pueda ser en algunos momentos más significativa que otras, ajá, realmente lo que vienen a mostrarnos es algo que nosotros tenemos que reconocer de nosotros mismos, mucho más la pareja. Uh-huh. En cuestiones de las amistades y compañeros y demás, recordemos que algo me están mostrando que también está en mí o que está en mi sistema. Uh-huh. Si yo tengo conflictos con los compañeros porque son muy egoístas, porque no colaboran, porque no saben trabajar en equipo, porque son muy egoístas y solo ven para su santo, ajá, lo primero que tenemos que reconocer es quién en mi familia es así, dónde hemos funcionado igual, ajá. Porque les decía, nosotros vamos como con nuestra historia sistémica, o sea, familiar, relacionándonos en los demás ambientes, desde la escuela. Uh-huh. Entonces, ambiente a donde vamos, ambiente en donde llevamos nuestro sistema. Ajá. Y entonces, si yo tengo conflictos con papá y con mamá porque no respeto la autoridad, porque me parece que hacen puras cosas absurdas, que yo soy la que les tiene que decir qué cosas hacer, porque si no, de veras, ¿no? No hay luz en el camino. Lo mismo voy a intentar hacer con los jefes o con los que sean mis superiores jerárquicamente. Ajá. Si yo soy la mandoncita de los hermanos, ¿no? Porque entonces yo decía, a ver, tú vas a hacer esto, tú esto, y tú esto, y tú esto. Eso mismo quiero llegar a hacer en mi grupo de colaboradores. Ajá. Obvio, las historias de cada quien, pues, o van a chocar, porque, pues, ¿qué crees que yo soy igual? ¿No? O me voy a acomodar perfecto porque yo era de los hermanos que decía, ah, sí, ok, sí lo hago, ah, sí, está bien, ¿no? Sí, siempre me acostumbré a que yo tenía que a lo mejor que servirles el desayuno a todos. Entonces ahora me acostumbro pues que así tienen que ser, pues, sí. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero que tenemos que reconocer. Ajá, que de eso tiene que ver con nuestra propia dinámica. ¿Para qué nos va a servir eso? Pues para que justo empecemos a dejar de señalar así de, es que ella no hizo, sino que yo diga, ay, bueno, a ver, espérate, aguanta. Como que en mi historia eso tiene que ver porque yo llegué. ¿Qué decías, Mónica? Me recordó a la tía Chuchita. Ahí, ¿no? como cuenta. O sea, sí, como, o sea, como cuando justo tenemos como esas dinámicas y las ubicamos en otra persona, en vez de decir, ah, este Juanito Pérez, hoy pinche Juanito Pérez, ¿no? Ajá. Es como de decir, ay, Juanito, me recordaste a mi tía Chuchita, ¿no? Tal Ya cual, como que ¿no? pues ya no me Ya no peleo con está puesto Juanito. allá, sino también puesto acá, ¿no? Ajá, es Sí, como de... por supuesto. Así es, ¿no? Entonces, eso nos lleva como a reconocer esa parte. La otra es entonces que me engancha en el otro para tener ese conflicto o para tener esa muy buena relación. Porque también eso pasa, ¿no? A veces, por ejemplo, ¿no? Relaciones de amistad que se han terminado. Alguien comentaba, Karina, ¿no? La vez pasada de una amiga, ¿no? Entonces, si hubo algo que nos unió, ajá, ¿qué fue? ¿Por qué en algún momento hicimos como match así súper wow? Ajá. Y luego, ¿por qué parte de mis dinámicas y las de la otra persona ya no? ¿Qué pasó ahí? Porque si cada quien nos hacemos responsables de esa parte, entonces podemos soltarnos con mayor amabilidad, uno, y dos, entonces puedo hacer algo diferente si es que yo elijo hacer algo diferente. A lo mejor no, a lo mejor solo tenía que vivirlo. Y digo, ¿en qué sentido? Pues porque a lo mejor ya sé que así funciona. Como les decía, lo único permanente es el cambio. Entonces, hay gente que de verdad yo digo, wow, que tiene amistades a lo mejor, no sé,
de 30 años y tienen 31. Ay, sí. ¿No? Pues, wow, qué admirable. ¿No? Pero, pues justamente hay gente que puede ser como muy constante y muy permanente en sus relaciones. Que bueno. Hay quien no, hay quien a lo mejor dice, ah, no, pues yo, amigos de la primaria, ya primaria se acabó, bye, ¿no? Secundaria, bye, se acabó, la prepa, se acabó, ya bye, y jamás les volvió a hablar a nadie, ¿no? Pues tampoco está mal, es una dinámica, o sea, sí funciona. Entonces, en ese sentido, pues también tenemos que mirar qué nos une a alguien y luego qué nos separó. Pero hacernos responsables de qué parte, pues también tiene que ver con nuestra propia historia. Cuando hablamos en específico, les decía, entonces nos va a mostrar sobre todo la pareja, aquello que de verdad está en nosotros y en nuestro sistema familiar. Cuando hablamos de pareja, y yo incluiría aquí los amigos, es recordemos que fue nuestra elección. Yo elegí tanto a los amigos que tengo, porque dije, ay, ya sí me cae bien, órale, y dije, ay, no están. Pues sí, ¿no? O sea, fue una elección. Y a la pareja, pues, cuanti más. ¿Por qué? Pues porque habiendo chorro, yo dije, esta. Y más aún, dije, vamos a crear una relación de pareja. Sí, ¿no? Y como decimos en constelaciones, en ese momento decimos sí a todo. ¿No? Ahí sí aplica, ahí sí a todo. Sí a todo como es. Y de verdad se los digo porque ahí es cuando decimos sí a todo como es. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, oye, pero ya viste que es medio acá, porque como que de repente veo que te controla, como que... No. Tú, amiga malvibrosa, envidiosa, porque no tienes pareja, pero yo que ya conseguí, cállate, ¿no? O tú, mamá, que, o sea, nadie, ningún novio te parece, ¿no? Entonces, dame chance. Y no lo escuchamos, neto, no lo escuchamos. Entonces, eso, ahí es cuando yo digo, ahí sí decimos sí a todo como es, porque no importa. Y vemos a la familia y a lo mejor empezamos a hacer cara de tú, ¿no? Pero decimos, no importa, no importa, ¿no? Yo lo amo, ¿no? Y ya después decimos, no, es que su familia y es que son bien así, no, de haber sabido. Pues sí lo sabíamos, siento que sí, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que estar como muy conscientes de eso, de en algún momento dijimos sí a todo así como era, así como sigue siendo. Mentira vil, y de verdad, neto, mentira vil que la gente cambió. No es que él no era así. O sea, sí era. Y sigue siendo. Solo que nosotros también éramos otros. Y eso también es importante reconocer cuando se cierra un ciclo en la pareja. ¿Por qué? Porque cuando yo logro reconocer que yo también dejé de hacer cosas para nutrir la relación o que yo también realmente, por ejemplo, ¿no? Eso me pasó, no voy a decir quién porque no voy a estar aquí, no es cierto. No, pero eso me pasó en una consulta, ¿no? Que decía, es que la relación se enfrió y nos hemos ido distanciando porque él cambió mucho conmigo, ¿no? Entonces yo le decía, ¿y tú no cambiaste con él? Y decía, sí cambié, pero porque él cambió. Eso es muy típico, ¿no? O sea, como, sí cambié, pero porque él cambió. Y la otra es como esta parte de, ok, ¿qué dejé de hacer yo? ¿O qué mostré yo que no mostraba? Porque ella lo que empezó a mostrar es que era muy controladora, ¿no? Pero cuando eran novios, sí, no, sí, vete con los amigos, sí, ay, no, yo enojarme por eso, ay, no, ¿cómo crees? ¿No? Y entonces, ya que hubo un mayor compromiso, pues ya era de, no vayas, ¿no? ¿Y yo qué?
Entonces, cuando muestro esa parte que en realidad es mía, ajá, pues obviamente el otro ya es como, a ver, espérate, ya me la cambiaron. Pero insisto, no me la cambiaron, así era. Ajá, nada más no lo mostraba. Y entonces ahí, exacto, Olga, no se mostró al 100, ¿no? Todos mentimos, todos, ¿eh? No se hagan que no, que yo sí soy como soy, no, no es cierto, todos mentimos. Por ahí justamente, ay, ¿cómo se llama este autor? Se me fue el nombre ahorita me acuerdo. Justo él dice, por eso es enamoramiento, miento. ¿Walter Rizzo? ¿Walter Rizzo? No, Walter Rizzo lo retoma. ¿Jorge Bucay? Pero creo que es Jorge Bucay el que lo dice, ¿no? No estoy, creo que sí. Es que pero algunos... justo eso, ¿no? Enamoramiento. Porque todos justo damos otra apariencia de, ¿no? Yo les he contado que yo incluso hasta comía menos. Comía antes para ya cuando me invitaran a comer, no, ya me llené, ¿no? ¿No? Entonces, en ese aspecto, todos mentimos. Pero por eso les digo, así era, no es otro, así era. Y así era la familia y así era mi familia y no es cierto que, hijo, le sacaron la casta ya cuando, ¿no? Por ahí también hay quien dice, no, es que en la separación realmente se muestran como es, lo que es. No, así somos, solo que no estamos en una situación de porque de verdad la gente se muestra así cuando están en ese conflicto neto de agarrón del chongo, ¿no? Cuando hay separaciones que pueden ser como muy amables y desde el respeto e incluso yo diría desde el amor, entonces es muy diferente. Porque sí puedo negociarte, porque sí puedo como yo dar, porque sí puedo estar de acuerdo, porque sí puedo comunicarme, porque sí puedo reconocer cosas. Ajá. Entonces, y cuando no, pues sí, tal cual se enfrascan en una lucha literal, ¿no? Y en la lucha, pues cada quien saca sus mejores o sus peores armas, según lo queramos ver. Entonces, bueno, eso creo que es importante tener en claro que todas las personas los vamos a elegir, elegimos con quién relacionarnos, no nos obliga a nadie, nadie nos dice, ahora vas a ser amiga de Fabi aunque te caiga gorda, no, o sea, no nadie, ¿no? Ajá, los elegimos. Y también elegimos así a las parejas. Ya que estamos claras de eso, ya que estamos claros de que la persona así es, solo no quise verlo, entonces creo que viene la parte justamente de asumir cuando entonces también decidimos separarnos. Que una relación se termine tiene que ver siempre con ambas partes, siempre. No hay una que sea más responsable que la otra. No hay una que haya sido la culpable, ¿no? No hay una que sea la que cargue más con... No, es ambos. ¿Y por qué? Porque justamente yo les digo, hagan de cuenta es esto. Y si este empieza a hacer distancia, y yo me encargo de acortarla porque hablo con la persona, porque digo, oye, ¿qué pasa? O porque me hago más presente, por lo que sea, entonces la relación vuelve a cortarse en esa distancia, ¿no? Pero si yo estamos así y se empieza a hacer distancia y yo hago más distancia y se hace más distancia y hago más distancia y es... Y aquí es cuando yo digo, aquí es cuando entra un tercero o un cuarto. Y puede ser como infidelidad o puede ser otras amistades. Ya miramos para otros lados. ¿Cuál es la mejor manera de soltar la gratitud? Mostrarnos en gratitud con la persona por lo que vivimos. Agradecer siempre lo que hemos vivido, eso nos va a llevar a soltar. Desde constelaciones fluviales se usa la frase, ¿no? De lo que aquello que el amor unió en algún momento. Espérenme, es que me distraje viendo el comentario. Me quedé...
Ay, chicas, se me fue la frase, recuérdenme la que se me fue de que me quedé viendo acá el comentario de Mirza que me hizo reír muchísimo. Lo que el amor nos unió. Aquello que el amor unió en algún momento. Solo la gratitud puede cerrarla. Lo puede cerrar. Es que Mirza estaba sin risa. Que Mirza puso un quinto, un sexto, un séptimo. Sí, los que quieran, pues sí, ¿no? Daisy puso. Es amplia. Y Daisy puso, o terceros en un cuarto. Ándale, sí. Ok, entonces les decía, lo que aquello que el amor unió, solo la gratitud puede cerrar. Entonces, les decía, si nosotros estamos en gratitud con el otro, o sea, si yo realmente me muestro agradecida por lo que en algún momento viví, por lo que incluso estoy viviendo ahora que me va a llevar a hacer algo distinto, por cómo se está dando, porque algo tengo que mirar. El otro punto es, ¿qué aprendizaje obtengo? Y eso es de toda relación. ¿Qué aprendizaje obtuve con este jefe que a lo mejor yo digo que me maltrató muchísimo? Y no porque no sea así, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi historia que llegué con un jefe así? Ajá. O que a lo mejor resulta que a nadie maltrató más que a mí. ¿Por? Ajá. Digo, la explicación más fácil y más irresponsable es porque le caigo mal. ¿No? Pero, ajá, sí. Pero, ajá, y luego. Entonces, en ese sentido es que aprendí. Aprendí a que tengo que poner límites, aprendí a que tengo yo que ser la primera que me respete, a lo mejor aprendí a que soy yo la primera que tengo que darle valor a mi trabajo. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendizaje me dejó esa relación de pareja? E incluso si decimos, es que hubo mucha violencia. O sea, si repetimos dinámicas así es porque están en nuestro sistema, de sí o sí. Y si viví como esa cuestión de violencia, ok, ¿hoy qué recurso me dejó? Porque, ojo, si no logro reconocer qué aprendizaje, qué recurso tengo a partir de eso, altamente probable que lo repita e intensificado. Y no es porque yo sea ave de mal agüero, sino porque justamente es aprendizaje. Si yo no lo he aprendido, la vida me lo va a mostrar más hasta que no yo diga, ya, espérate, ya, sí, ya entendí. Entonces, eso es importante tener en claro. ¿Qué aprendizaje obtuve de esta relación? ¿Y de qué me tengo que mostrar entonces agradecida? Y para las parejas que tienen hijos, también tenemos que mostrarnos en gratitud porque, ojo, y sobre todo para las que son mujeres, digo, sé que también hay varones acá, pero en el caso de las mujeres, nosotras somos las que elegimos, digo, hay un acuerdo obviamente previo, ¿no? Pero elegimos como en ese sentido al hombre que va a ser el padre de los hijos. Porque algo bueno vemos en ellos. Entonces, creo que eso tampoco se nos tiene que olvidar en el caso de un cierre o de una separación. ¿Por qué? Pues porque por lo menos sí tengo que estar en gratitud de que también colaboró para que yo tuviera esos hijos. Y muchas veces hay mujeres que tampoco se muestran en gratitud de que los padres de verdad no busquen más quedarse con los hijos, ¿no? A veces hacemos comentarios como de, sí, no, o sea, es si por allá y yo me tengo que hacer cargo, yo sola tengo que estar lidiando con. Gracias. ¿Por qué? Pues porque tienes la fortuna de tener a tus hijos ahí todos los días. Ay, pero a él ni le importa, ni le pesa, ni siquiera les llaman, ni se hace cargo. A lo mejor aún, ¿no?
Entonces, en ese sentido, hay que también tener esa gratitud con ellos por si estuvieron o no presentes. Esa fue su elección. Bueno, siempre y cuando no haya sido mi causa que no esté, ¿no? Si no, también hay que asumirlo. Sí, pues sí. Ajá. Entonces, en ese aspecto, es tener esa gratitud por su presencia, por lo que vivimos, por lo que me dio, por lo que compartimos juntos, por la manera incluso en la que nos separamos. Recordemos que si nos separamos desde una manera amable, tiene que ver con nosotros. O sea, así lo hemos llevado, tiene que ver conmigo. Es mucho más fácil que si yo me muestro en gratitud, sea en amabilidad esa separación. Ojo, respetando que el otro pueda sentirse de una manera diferente a la mía. ¿Sale? Y la otra es que si no es como en amabilidad y estamos en pugna y en lucha y en conflicto, pues justamente también tiene que ver con esta parte en donde yo, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué estoy resistiendo? Si estoy en lucha, y eso no quiere decir que justamente tenga que decir como, ahí sí, sí a todo y ya no digo más nada, ¿no? O sea, si no quiere, no sé, a lo mejor dar algo que le corresponde como papá, y no quieren dar ni un peso, pues bueno, ¿no? Digo, hay otras instancias, hay otras maneras. Pero me refiero como en esta parte de desde dónde yo como persona puedo mostrarme en gratitud con el otro por todo esto vivido. Ajá. Ok. Me ponían aquí que no se escucha. ¿Sí me oyen? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, en ese aspecto, esa es la mejor manera de cerrar los ciclos con las parejas. Hubo un tema ahí en la semana donde decían como, ¿y qué onda con la energía sexual? ¿No? Porque la energía sexual se habla de que también es un vínculo muy fuerte, sí, lo es, muy fuerte, ajá. Y entonces, ¿qué pasa con esa energía sexual que intercambiamos? Pues sí, también se puede cerrar de la manera que ustedes gusten, les acomode, no hay una, creo que hay muchas, ¿no? Como en ese sentido, pero algo que creo que es como muy básico y que se maneja como en varias técnicas para recuperar como esa energía es, o sea, va a sonar a disco rayado, pero así es, gratitud por ese intercambio, ajá, porque no, es que, ¿saben? A veces me da la impresión, esa es mi impresión, mi punto de vista, de que las mujeres creemos que somos las únicas que entregamos energía sexual, ¿no? O sea, es así como si fuera solo yo, vi. Y pues no, ellos también. Entonces, el que ellos no anden buscando como cómo le hago para cerrar esa energía sexual, pues es porque a lo mejor no están habituados a hacerlo, ¿no? Pero también hay ese intercambio, también ellos dan de su energía sexual en un intercambio sexual. Ajá. Entonces, esa parte es como gratitud por eso que intercambiamos, por esa energía tan grande que pudo dar vida o dio vida, por ese momento de tanta cercanía y de tanto contacto en donde muchos, ahí es en donde nos permitimos recibir sin juicios. Y la otra es justo reconocer nuestra propia energía, hacernos cargo de esa energía que tenemos. Ahora sí que como en palabras muy simples y burdas. Recojo mis caniguitas y me voy. Me hago cargo, ¿no? De esa parte. Ajá. Y el otro también, ¿sale? Y en eso ya podemos así a lo mejor hacer algo más para nuestro cuerpo, les decía, desde cualquier otra técnica, desde si hago un proceso de cuerpo, si hago una cuestión de sanación de útero, si hago como una cuestión de gratitud a mi sexualidad, o sea, lo que gusten, pues, ajá. Pero justo en ese sentido, pues es esa parte. Ahora, por ahí decían, ¿verdad? No, es que entonces, si no es con él, no es con ninguno. Híjole, les juro que yo leía eso y yo decía, diría mi abuela,
triste tu calavera, mi chava, porque pues resulta que eso es una cuestión de cognición, no es una cuestión del cuerpo, ¿no? Entonces, ahí también es importante como soltar esa parte cognitiva en donde yo digo, solo con él. Porque si no es con él, ya valió. ¿Qué pueden analizar en ese sentido? ¿Qué me permití hacer? ¿Qué me permití dar? ¿Qué me permití recibir en ese intercambio? Que para mí desde acá fue wow. Porque tiene que ver conmigo. Cierto es que a lo mejor puede haber mejores amantes. Y digo mejores amantes, 2, ¿no? 3, como les guste, pues, pero en ese sentido es como, ajá, todos ponemos de nuestra parte, ¿no? Sí, pero insisto, ¿qué me estoy permitiendo dar? ¿Qué me estoy permitiendo recibir? Ajá, para que entonces yo también pueda llevarlo a cabo con alguien más. Volvemos a lo que decíamos la clase pasada, ¿no? Donde me compro la idea que esto es lo más grandioso y entonces hasta ahí, ya no va a haber cosa más grandiosa, ¿no? Y si yo pongo el límite, pues ya lo puse, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que abrirnos como a esa posibilidad de que, pues, si depende de mí, si es mi sexualidad, si es mi cuerpo, si es mi capacidad de dar y recibir, pues ya la libré, porque entonces sí tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, eso, como también, incluso también en eso podemos mostrarnos con gratitud, ¿no? Por ese ejercicio que a lo mejor estuvo muy padre o muy placentero. Entonces, bueno, vamos a ver los comentarios para hacer el cierre. Ajá. Dice Mirza, es que era Mirza una pregunta. ¿Y si siempre ha habido terceros, cuartos, quintos, sextos? ¿Tienes problema con eso? A lo mejor por eso pregunta. Es que depende si está digo, nada más, el asunto acá es que habrá más personas con las cuales hacer cierre, ¿no? Pero si es de regreso. Serias, chicas, adultas. Ay, amiga, agradecerle sus chingaderas también, dice Cris. Sí, sobre todo, digo, si lo vemos así, Cris, yo también te diría, sí, cuando reconoces cuáles hiciste tú. No es de gratis, ¿no? Y acuérdense que justamente en las dinámicas de cualquier relación, no, santa. En las dinámicas de relación, acuérdense que siempre jugamos papel víctima-victimario, siempre, ¿no? Ahora sí que depende de dónde nos gusta estar. Dice Ana Lilia, hasta que la muerte del amor nos separe. No sé si el amor muera, fíjate. O sea, me quedé pensando porque también justamente, es que no me acuerdo cómo se llama este autor. Les prometo que lo voy a checar porque estoy pensando así en el libro, así de hasta sé dónde está, pero no me acuerdo. Que justamente le hablaba de que el amor no muere, el amor solo se va transformando y va siendo como diferente, ¿no? Es que eso incluso me sonó hacia José José de El amor acaba, pero creo que cambia, creo que puede ser diferente porque el amor es una energía, ¿no? Está ahí, está, solo creo que es diferente. Dice Olga Oliva, ¿existen límites o siempre estuvo la otra, mamá? Sí, también puede pasar. Sí. Dice Cris, hasta me salí, jeje, me repite la frase Miss, era la de solo lo que el amor unió, la gratitud lo puede cerrar. Dice Jimena Domínguez, y en el caso de un padre para el que siempre ha sido inexistente, ¿cómo puedes estar en gratitud? Yo veo que sí por la vida. Capacidad de amar y dar a sus otros hijos, y conmigo nunca fue así. Sigo esperando su amor, pero hace 10 años que decidí de alejarme de él.
Ese es un aviso parroquial dice Sandra Luz, Marce, te recuerdo la actividad del sábado. Ah. Ujú. Dice Cris Cadena, eso sí, amiga, yo también las hice. Dice Verónica García dice, el amor no muere y si muere no era amor. Ujú. De Berna Delgado, también creo que se va modificando el amor según nuestras elecciones. Sí. 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 y ya, son todos. Fíjense que ahorita recordé como esa parte de cuando hay las terceras personas, cuartas, en esto que decía Mirza, ¿no? Como amantes, ¿no? Cuando nos embarazamos en una relación de amantes, generalmente lo que pasa es que viene a reavivar el sentir que ya no hay con la pareja. O sea, se ha hecho tanta distancia acá que viene alguien como en ese enamoramiento. Uh-huh. Y decimos, no, es que este sí, no manches, este sí me pone atención, este sí, no, los encuentros, no, se prende el cuarto, ¿no? O sea, sí, pero justo es como revivir esa sensación. No estoy diciendo que no pueda ser diferente o que no puedan sentir cosas distintas, pero tampoco son únicas y exclusivas. ¿Me explico? Solo que a veces se nos olvida, se va haciendo como esa distancia y entonces acá deja de haber lo que con un amante se vuelve como a recordar, ¿no? Sí, no, o sea, Mirza, yo no dije que tú, solo recordé como esa cuestión de así, de cuando hay relaciones así. Bueno, No. para el caso hay más amantes, ya sea tuyo o del otro, pero hay más amantes. Oye, ¿qué vamos a hacer así? Justificación no pedida, culpabilidad aceptada. Dice, Ajá, entonces sí, como que eso, ¿no? Y les decía, y no quiere decir que por eso yo diga, o sea, antiamantes, ¿no? O sea, creo que también al mismo tiempo son dinámicas, son situaciones distintas. A veces yo les he comentado, a veces las terceras personas, llamadas amantes, ¿no? Son las que pueden volver a unir a la pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues es diferente, pero sí creo que también pasa eso, que muchas veces nos perdemos acá o hacemos como mucha distancia y alguien entra y pues obviamente es como ese estímulo nuevo, atractivo, novedoso que vemos maravilloso, ¿no? Uh-huh. Ahí sí, Walter Rizzo lo que dice es como casarte con el amante es como echarle sal al postre. Y yo digo, pues a veces no es necesario casarte, solamente basta con que quieras llevar la relación más allá y ya valió. ¿No? Entonces, bueno. Ok. Les recuerdo, les doy un aviso parroquial que, bueno, les subiré en el chat. El sábado tenemos una actividad que Sandra me está recordando y que justamente es una sesión con códigos lirianos. Ya les platicaré en el grupo que son para que ahorita no meta como también otras cosas, pero para quien esté interesado, por favor, contácteme o contacte a Sandra, ahí les paso el dato, ¿vale? Y en esto, acuérdense, tenemos la actividad, esto en todas las sesiones de hacer 4 listas. Ajá. Ya está ahí en el chat cuáles son las 4 listas, pueden verlo en la descripción del grupo por si alguien entró después o se agregó recién, ahí está. Ajá. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer acá? Ustedes van a elegir si hay un cierre de ciclos con parejas o amistades o jefes, compañeros o demás, van a ser esas 4, porque es un tema diferente. Si tienen como duelos por pérdida, ajá, entonces van a ser otras 4 porque es algo distinto, ¿sale? Y entonces acuérdense que está la indicación de cada una, es como lo que no me gusta, lo que aquí va como esta cuestión de la queja, lo que me gustaría que fuera diferente, ajá, y eso obviamente a partir de esa relación con los demás, de ahora mi sentir ante la pérdida, lo que me gustaría que fuera diferente, ajá. La otra es como que, ay, ya se me fue, déjenme lo veo porque ya se me fue. Ahorita les digo, ajá,
Los aprendizajes, o sea, ¿qué responsabilidad tengo ahí? Ajá, ¿qué son las cosas que yo asumo? Y la cuarta es la proyección que quiero, ¿sale? Entonces, si lo van a hacer solamente con parejas, bueno, pues son 4, si tienen así como las dos partes, tanto pareja como a lo mejor relaciones otras, entonces otras hojitas, ¿va? Uh-huh. Sí, hay mucha tarea, pero justo digo, vayan a su ritmo, nada más no se vayan a echar un año haciendo el cierre de esto, ¿no? Entonces, pues, si no se les va a acumular un poquito más, ¿ok? Y bueno, pues yo les agradezco de verdad muchísimo su tiempo, su presencia, su escucha, la gran contribución que son todos ustedes, de verdad, muchas, muchas gracias. Hoy en particular pensaba en eso, tenía mucha gratitud por eso. Entonces, muchas, muchas gracias. Valoro muchísimo su tiempo y su presencia acá. Me da gusto que haya gente que hace mucho no veo y que sigo sin ver porque no prenden su cámara, pero sé que están ahí. Entonces, muchas gracias, gracias por los que hace mucho que no veo y por los que están siempre. Muchas gracias. Entonces, nos seguimos ahí en el chat, también estoy al pendiente de los comentarios del Facebook. Cualquier duda o demás preguntas que tengan. Y acuérdense que también les comenté que iba a dejar como una actividad en ambas, tanto en Facebook como en el chat, como extra, ¿no? Entonces, para les voy a compartir la meditación de cierre de parejas desde las constelaciones fluviales para quien tenga un cierre de parejas, o sea, quien quiera cerrar en pareja. Aparte de las 4 hojitas, la meditación les sería muy útil. Y la otra es como una carta de agradecimiento, un ritual específico para nuestros muertos. Entonces, ahí se los subiré, ¿vale? Nos vemos el viernes, nos vemos a las 7 y acuérdense, ahí vamos a hablar como de los cierres de ciclos de situaciones, ¿ok? Entonces, gracias por estar, les mando un gran abrazo, gracias Mayeli, gracias a mí, nos estamos viendo. Gracias a ti, Marce, gracias a todos. Bye. Y ya nos subimos la grabación, ¿vale? Sí. Gracias. Bye. Bye, gracias. Bye. Bonita noche. Ay, gracias. Bye, bye. No sé qué. Espérate, es que igual dijiste la carta, pero no.